Bienvenido a Pensar para Liderar. Este podcast está dedicado a quienes entienden que el liderazgo comienza en la forma de pensar y que el crecimiento personal no se logra con motivación superficial, sino con ideas bien comprendidas, examinadas y aplicadas con criterio. En cada episodio vamos a analizar conceptos claves de libros de liderazgo y libros de desarrollo personal, no para repetirlos, sino para extraer principios que orienten a la toma de decisiones reales, formen carácter y a su vez eleven el nivel de responsabilidad personal. Hoy comenzaremos el análisis con el libro Las 21 leyes irrefutables de liderazgo del doctor John C. Maxwell, no como un listado de reglas, sino como un mapa de condiciones que explican por qué algunas organizaciones crecen y por qué otras, aún con talento, se estancan. Comenzaremos con una de las leyes que no habla de técnica, sino de límites invisibles. Estamos hablando de la ley del tope. John C. Maxwell define esta ley en una frase: la capacidad de liderazgo determina el nivel de efectividad de una persona o de una organización. La ley del tope sostiene que el liderazgo actúa como un factor limitante estructural. Escuchen bien, no importa cuán competente, trabajador o inteligente sea alguien, su impacto real nunca va a superar su capacidad de liderar. Liderazgo no adorna el éxito, lo condiciona. Por eso Peter Drucker lo expresó con claridad cuando hizo la distinción entre gestión y liderazgo. La gestión consiste en hacer bien las cosas, mientras que el liderazgo en hacer las cosas correctas. Puedes ejecutar con excelencia y aún así avanzar poco si no sabes decidir, si no sabes influir, priorizar o movilizar personas. Uno de los errores más comunes es confundir talento con liderazgo. La formación académica, esa pericia técnica o el esfuerzo personal son necesarios, pero no suficientes. Por eso Ronald Jafet ayuda a aclararlo aún más al distinguir entre autoridad técnica, saber hacer, y liderazgo adaptativo, saber movilizar personas frente a desafíos complejos. El tope aparece cuando ya no puedes crecer solo, decidir solo ni ejecutar solo. Desde una perspectiva sistémica, el liderazgo funciona como un multiplicador. Talento con liderazgo bajo produce impacto limitado. Talento con liderazgo alto produce impacto exponencial. Por eso Shane McGregor definía el liderazgo como una relación de influencia que eleva motivación y moralidad. Cuando esa relación no existe, el sistema se vuelve lento, dependiente o ineficiente. Esta ley contiene una verdad incómoda. Muchas organizaciones no están estancadas por el mercado, sino por el nivel de liderazgo de quien la gestiona o de quien la dirige. En ese sentido, Edgar Schein lo resumía así: la cultura de una organización refleja el aprendizaje del líder. Si el líder no crece, la visión se achica y el equipo se adapta en ese contexto. La ley del tope no acusa, revela responsabilidad y abre una pregunta inevitable. Si el liderazgo determina el límite, ¿qué es exactamente el liderazgo? La respuesta nos lleva a la siguiente ley, la ley de la influencia. John C. Maxwell define la ley de la influencia en una frase: la verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Si la ley del tope mostró qué limita el crecimiento, la ley de la influencia explica cómo opera el liderazgo en la práctica. El problema no suele ser falta de esfuerzo, sino falta de influencia. Sin influencia, el impacto es siempre individual y el liderazgo, por definición, es colectivo. Conviene definir con precisión que influir no es manipular, no es imponer ni persuadir con artificio. Influencia es la capacidad sostenida de afectar cómo piensan, deciden y actúan otras personas sin recurrir a la coerción. Aquí Carl Emil Weber, mejor conocido como Max Weber, es clave al distinguir entre poder, imposición y autoridad, reconociendo ese reconocimiento legítimo. El liderazgo pertenece al segundo ámbito. Esta ley confronta una ilusión común: el cargo no equivale al liderazgo. Peter Drucker fue contundente cuando expresó:
que puede ser gerente y no ser líder, pero no puede ser líder sin tener seguidores. La influencia se observa empíricamente. ¿Quién es escuchado? ¿Quién orienta decisiones? ¿Quién marca el tono en la incertidumbre? En toda organización existe líderes reales y líderes nominales, y rara vez coinciden plenamente. La influencia se construye sobre bases concretas: carácter, que equivale a credibilidad moral; competencia, que hace referencia a la capacidad real que tiene un líder; coherencia, que es donde se alinean lo que tú dices y lo que haces; y finalmente, la relación, que se centraliza en la confianza. Por eso Stephen Covey lo resumía así: sin confianza no hay influencia duradera. Esta ley introduce una dimensión ética crucial. Toda influencia genera efectos y por tanto implica responsabilidad moral. Por eso varios autores distinguen entre liderazgo transaccional y transformacional. No toda influencia es liderazgo, solo lo es aquella que eleva, no la que degrada. Y aquí surge la siguiente pregunta: si el liderazgo se mide por influencia, ¿cómo se desarrolla esa influencia en el tiempo? Eso nos lleva a la siguiente ley, la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Así John C. Maxwell define la ley del proceso. Si el liderazgo determina el tope y se expresa como influencia, la ley del proceso responde a una cuestión decisiva: ¿de dónde surge esa influencia sostenida? La respuesta es contracultural. El liderazgo no nace en un momento heroico, sino en prácticas invisibles, pero repetidas en el tiempo. Nuestra cultura celebra el antes y el después, pero el liderazgo real se consolida antes del evento decisivo. Aristóteles lo expresó con precisión: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, la excelencia es un hábito. La influencia visible hoy es el resultado de decisiones silenciosas tomadas ayer. Aquí aparece una distinción central: la habilidad puede aprenderse rápido, el carácter solo se forma con el tiempo. En el liderazgo profundo es una extensión del carácter. Stephen Covey insistía en que el liderazgo auténtico no se basa en técnica externa, sino en una alineación interna. Ese proceso diario moldea la forma de pensar, la forma de decidir y responder bajo presión. Y esas respuestas son las que construyen la influencia. Por eso, pequeñas decisiones, leer o no leer, reflexionar o no reaccionar, cumplir o justificar, tienen efectos acumulativos. Por eso Peter Drucker lo resumía así: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo un día a la vez. La ley del proceso también revela límites. Quien no invierte en formarse, conocerse y pensar mejor, eventualmente alcanza su tope, aunque tenga talento, aunque tenga carisma. El proceso es paciente, pero implacable. Esta ley redefine el foco del liderazgo. La pregunta deja de ser ¿qué logro hoy? Y pasa a ser ¿en quién me estoy convirtiendo? Porque ningún sistema humano supera a largo plazo la persona que lo lidera. Nos lleva a la siguiente ley: crecer no basta, el liderazgo debe orientarse. Y estamos hablando de la ley de la navegación. John C. Maxwell define la ley de la navegación en una frase: cualquiera puede dirigir un barco, pero se requiere un líder para trazar el rumbo. La ley del proceso explicó cómo se forma el líder. La ley de la navegación responde: ¿para qué? Para anticipar y orientar, no solo para reaccionar. Liderazgo no consiste en moverse, sino en dar dirección. Aquí es clave distinguir entre dirigir y navegar. Dirigir es administrar lo que existe, navegar es decidir hacia dónde ir considerando riesgos, recursos y contexto. En esta misma línea, Ronald Heifetz diría que la gestión mantiene el sistema mientras que el liderazgo lo adapta. El pensamiento del líder es necesariamente anticipativo. Evalúa el presente con los ojos puestos en el futuro. Lee tendencia, interpreta señales y piensa en escenarios.
Peter Drucker advertía que el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, sino actuar con la lógica de ayer. Navegar implica asumir responsabilidad antes del resultado. El seguidor responde cuando el problema aparece, el líder responde antes de que éste aparezca. En sentido general, navegar es un acto de cuidado. El líder no evita el conflicto por comodidad, lo enfrenta por responsabilidad. La navegación exige tres capacidades: visión, discernimiento y coraje. Ninguna se improvisa. Todas se forman en el proceso interior del líder. Cuando falta navegación, la organización se vuelve reactiva, el equipo se desgasta y la influencia del líder se erosiona. La gente no exige infalibilidad, pero sí dirección. Y cuando un líder navega bien, ocurre algo que es observable. La gente presta atención. Y esto nos conduce a la siguiente ley, la ley de E.F. Hutton. Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. La ley de la navegación explicó por qué el líder traza el rumbo. La ley de E.F. Hutton, en honor a su fundador, Edward Francis Hutton, muestra cómo se reconoce ese liderazgo en la práctica. La atención colectiva es el síntoma visible de la autoridad real. El liderazgo auténtico se manifiesta en una pregunta simple: ¿a quién miran las personas cuando hay incertidumbre? Max Weber ya lo señalaba, diciendo que la autoridad legítima se sostiene en reconocimiento, no solo en normas. La gente escucha a quien ha demostrado criterio, ha navegado bien y ha asumido responsabilidad antes que otros. Esta ley introduce una distinción crucial: el líder no habla más, el líder habla mejor. En contexto de liderazgo sólido, las palabras son escasas, pero tienen peso. Hannah Arendt advertía que la autoridad se pierde cuando se abusa del discurso, no cuando se ejerce con mesura. Aquí se revela una verdad incómoda: el liderazgo no se mide por el micrófono, sino por la atención voluntaria. El cargo puede imponer silencio, solo la autoridad genera escucha, y esa escucha se construye con historial, consistencia, dirección clara e influencia legítima. Cada vez que el líder habla con criterio, acumula crédito. Cada vez que improvisa sin responsabilidad, pues pierde ese crédito. Esta ley también contiene una advertencia ética: cuando el líder confunde atención con adoración, comienza su caída. La atención es un medio, no un fin, pero la atención solo se sostiene si hay algo más profundo: confianza. Esa es la otra ley, la ley de la confianza, que se traduce en la ley del terreno firme. John C. Maxwell define esta ley en una frase diciendo que la confianza es el fundamento del liderazgo. Si las leyes anteriores nos han llevado desde el límite del liderazgo hasta la manifestación visible de su autoridad, la atención, esta ley nos obliga a discernir o a descender a un nivel más profundo, el suelo sobre el que se sostiene todo liderazgo. Ese suelo es la confianza. Sin confianza, la influencia se vuelve frágil. Sin confianza, la autoridad es solo formal. Sin confianza, la atención se convierte en cálculo, no en compromiso. Desde una perspectiva un tanto filosófica, la confianza es una forma de crédito moral. Las personas conceden confianza cuando creen que el líder actuará de una manera previsible, que es lo que se utiliza en liderazgo, de una forma competente, de una forma justa, incluso cuando las decisiones no les favorezcan personalmente a dicho líder. Por eso Mark Weber ya advertía que toda autoridad legítima necesita una base de credibilidad, y esa credibilidad no se construye con discurso, esa credibilidad se construye con coherencia sostenida pero en el tiempo. Aquí conviene distinguir tres pilares que forman la estructura de la confianza. En primer lugar, el carácter. Las personas observan si el líder dice la verdad, si cumple su palabra y si asume la responsabilidad de sus errores. Aristóteles llamaba esto etos.
la credibilidad moral de la gente o la credibilidad moral de la persona que comunica. Sin carácter, cualquier habilidad se vuelve sospechosa. El segundo pilar es la competencia. Esto radica en que las buenas intenciones no bastan. Nadie confía a largo plazo en alguien que no sabe lo que hace. Por eso Peter Drucker insistía en que el liderazgo implica resultados. La incompetencia repetida erosiona la confianza, incluso en líderes bien intencionados. Por último, está la coherencia. Este es el punto más delicado. La confianza se pierde cuando el discurso y la acción se separan. Por eso Steve Covey lo resumía así: la coherencia crea confianza, la incoherencia la destruye. La ley del terreno firme también contiene una verdad, una advertencia muy severa. La confianza se construye lentamente, pero se pierde rápidamente. Un solo acto de traición percibida, la deslealtad o de hipocresía puede destruir años de credibilidad acumulada. Por eso el liderazgo no es solo una cuestión de visión o estrategia, sino de integridad práctica. Cada decisión, incluso las pequeñas, comunica algo sobre quién es realmente el líder. Aquí se produce una transición natural hacia la siguiente ley. Cuando la confianza está presente, ocurre algo interesante. Las personas no solo escuchan, sino que reconocen fortaleza. No una fortaleza basada en dominio, sino en solidez interior. Eso nos lleva directamente a la ley del respeto. John C. Maxwell define la ley de respeto en una frase: las personas siguen naturalmente a líderes más fuertes que ellas. La ley del terreno firme estableció que la confianza es el fundamento del liderazgo. La ley de respeto va un paso más allá y plantea una verdad incómoda: la confianza no basta para generar seguimiento. Para que exista liderazgo, debe existir respeto. Aquí es crucial aclarar qué no significa respeto. No se trata de miedo, sumisión ni admiración superficial. El respeto en liderazgo es el reconocimiento de una fortaleza superior, percibida como legítima y estable. Por eso Max Weber distinguía entre obediencia por coerción y seguimiento por legitimidad. El respeto pertenece al segundo ámbito. Las personas siguen a quien consideran más sólida en juicio, carácter o capacidad de decisión, especialmente en contexto de incertidumbre. Esta ley explica por qué en la práctica los equipos tienden a alinearse con personas que demuestran mayor claridad bajo presión, aunque no tengan el cargo más alto. El respeto emerge cuando el líder muestra que puede sostener el peso de la responsabilidad sin descomponer ni evadirla. Desde una perspectiva aristotélica, esta fortaleza no es agresiva, sino interior. La valentía racional que permite actuar con firmeza sin perder mesura. El líder respetado no es el que domina, sino el que no se desordena, no se desmorona internamente ante la dificultad. Aquí aparece una implicación crítica: el respeto no se exige ni se negocia, se reconoce y se pierde cuando el líder actúa con inseguridad crónica, indecisión constante o dependencia excesiva de la aprobación externa. Por eso Stephen Covey lo expresó con claridad al hablar del liderazgo basado en principios. Las personas confían y respetan a quienes no traicionan sus valores bajo presión. Esta ley también explica por qué el liderazgo no es democrático en su origen. Puede ser participativo en su ejercicio, pero siempre emerge alrededor de quien demuestra mayor fortaleza integral. Y esta fortaleza produce un efecto adicional, afina la percepción. El líder respetado no solo decide mejor, también lee mejor la realidad. Esto nos conduce a la siguiente ley, la ley de la intuición, donde el liderazgo se manifiesta como discernimiento entrenado. Los líderes evalúan todo con sesgo de liderazgo. Así John C. Maxwell define la ley de la intuición. Si la ley de respeto mostró que las personas siguen a quienes perciben como más fuerte, la ley de la intuición explica por qué esa fortaleza se manifiesta en la lectura de la realidad. El liderazgo no solo decide, también discierne. La intuición en liderazgo no es corazonada ni impulso irracional, es una forma de inteligencia práctica desarrollada a través de la experiencia, a través de la reflexión y
esa prueba y error. Aristóteles la llamaba prónesis, aquella sabiduría práctica que permite actuar correctamente en situaciones concretas donde las reglas generales no alcanzan. Los líderes observan los mismos hechos que los demás, pero lo interpretan de manera diferente. Ven patrones donde otros solo ven datos sueltos, perciben tensión antes de que el conflicto acontezca, intuyen consecuencias antes de que sean evidentes. Esto no es magia, es el resultado del proceso del que hablaba John C. Maxwell en leyes anteriores. Peter Drucker sostenía que una de las funciones esenciales del líder es hacer juicios efectivos, no acumular información. La intuición permite priorizar, simplificar y decidir aun cuando la información es incompleta. Aquí aparece una distinción crucial. La intuición del líder no reemplaza el análisis, lo corona. Primero se piensa, se escucha y se evalúa, y luego cuando el tiempo o la complejidad lo exijan, se decide con rigor integrado. La falta de intuición genera dos patologías comunes. Por un lado, una parálisis por análisis y por el otro lado, la reacción impulsiva. El líder intuitivo evita ambos extremos porque ha entrenado su capacidad de leer el momento. Esta ley también explica por qué el liderazgo no puede delegarse por completo. El discernimiento final es una responsabilidad personal. El líder puede escuchar a muchos, pero al final es la persona que decide. Y esta forma de leer la realidad tiene una consecuencia inevitable. El líder comienza a atraer a personas similares a él en forma de pensar y en forma de decidir. Esto nos lleva directamente a la siguiente ley, la ley del magnetismo, que explica por qué los equipos terminan pareciéndose tanto a sus líderes. Atraes a las personas similares a ti. Así se define la ley del magnetismo. La ley de la intuición explicó por qué el líder lee la realidad. La ley del magnetismo revela una consecuencia menos visible, pero decisiva. El líder modela el tipo de personas que se le acercan y permanecen. Esta ley no se refiere solo a procesos de selección formales, sino a un fenómeno más profundo. Los seres humanos tienden a replicar el carácter, la mentalidad y los valores de quienes lo lideran. Por eso Peter Drucker lo expresó con crudeza, diciendo que las organizaciones no tienen valores, los tienen las personas y en especial sus líderes. El líder actúa como un campo magnético, no atrae necesariamente a los mejores, sino a lo más compatible con su forma de pensar, decidir y comportarse. Por eso con el tiempo las organizaciones se vuelven previsibles, reflejan al líder que las dirige. Y aquí aparece una implicación incómoda. Si un equipo carece de criterio, de responsabilidad o de iniciativa, rara vez es un problema exclusivo del equipo, más a menudo es un síntoma de liderazgo. Edgar Schein, especialista en cultura organizacional, afirmaba que la cultura es lo que el líder tolera, lo que el líder evita confrontar se reproduce, lo que el líder encarna se multiplica. La ley del magnetismo también explica por qué algunos líderes se rodean de personas que no los desafían. No siempre es una decisión consciente, es afinidad. El ego busca comodidad, no verdad. Un líder que piensa en pequeño atrae pensamientos pequeños. Un líder reactivo atrae reactividad. Un líder íntegro atrae integridad, aunque eso implique mayor tensión. Esta ley introduce una exigencia ética muy fuerte. El líder no puede delegar su propio crecimiento. Mejorar el equipo sin mejorar el líder es solo una ilusión. Y aquí se produce la transición natural. Si el líder atrae personas similares, el desafío siguiente es conectar realmente con ellas, no solo seleccionarla o dirigirla desde la distancia. Eso nos conduce a la siguiente ley, la ley de la conexión, la capacidad del líder de tocar el corazón antes de pedir la acción. La ley de la conexión, John C. Maxwell la define en una frase, los líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. La ley del magnetismo mostró que el líder atrae personas similares a él mismo. La ley de la conexión
aborda el paso siguiente. ¿Cómo el líder logra que esas personas se comprometan? No solo que estén presentes. Conectar no es agradar ni buscar aprobación, es reconocer la humanidad del otro antes de exigirle resultados. El liderazgo que no conecta puede obtener cumplimiento, pero rara vez logra compromiso. Martin Buber, desde la filosofía del diálogo, distinguía entre las relaciones yo, eso y yo, tú. El liderazgo transaccional trata a las personas como medio, el liderazgo auténtico las reconoce como fines. Esa diferencia se percibe de inmediato. Shane McGregor sostenía que el liderazgo transformacional ocurre cuando líderes y seguidores se elevan mutuamente. Esa elevación comienza con una conexión, escuchar, comprender, nombrar lo que el otro le importa. Cuando las personas sienten que el líder comprende su realidad, están más dispuestas a aceptar decisiones difíciles, incluso sacrificios. Aquí aparece una distinción clave. La conexión precede a la dirección. Primero vínculo, luego visión. Los líderes que intentan imponer rumbo sin conexión suelen apoyarse en el cargo o en la urgencia. A corto plazo funcionaba, a largo plazo erosiona la confianza y el respeto. Stephen Covey hablaba de la cuenta emocional. Cada interacción deposita o retira crédito relacional. El líder que solo retira, exige, corrige, presiona, eventualmente se quedan sin capital. Conectar implica presencia, no técnica, y esto requiere atención real, lenguaje claro y una coherencia entre la palabra y el gesto. Y sobre todo, requiere interés genuino por las personas, no solo por los resultados. Esta ley prepara el terreno para una realidad ineludible. El líder no lidera solo, su impacto depende del círculo más cercano que lo rodea. Esto nos lleva directamente a la ley del círculo íntimo, donde el liderazgo se vuelve necesariamente colectivo. John C. Maxwell define la ley del círculo íntimo en una frase: el potencial del líder es determinado por quien lo rodea. La ley de la conexión dejó claro que el liderazgo no es una relación distante, sino vincular. La ley del círculo íntimo profundiza esta idea y la vuelve un tanto estructural. Ningún líder lidera solo y ningún liderazgo supera de forma sostenida la calidad de su equipo más cercano. El círculo íntimo no es el organigrama completo, sino el núcleo de personas que influyen directamente en las decisiones, el círculo y la ejecución, el criterio y la ejecución del líder. Allí se define el verdadero alcance del liderazgo. Peter Drucker insistía en que las decisiones más importantes no se toman individualmente, sino en sistema de conversación y contraste. El líder aislado es un líder vulnerable, aunque sea talentoso. Esta ley desmonta el mito del líder autosuficiente. El liderazgo no es una hazaña individual, sino una arquitectura relacional. El líder aporta dirección, pero el círculo íntimo aporta perspectiva, ejecución y corrección. Aquí aparece una distinción crucial. Rodearse de personas leales no es lo mismo que rodearse de personas capaces y honestas. La lealtad sin criterio genera complacencia. El criterio sin lealtad genera fragmentación. El liderazgo maduro exige ambos. Edgar Schein señalaba que los líderes efectivos se rodean de personas que pueden decir la verdad sin miedo. Un círculo íntimo débil no es el que se equivoca, sino el que no confronta. La ley del magnetismo vuelve a operar aquí. El líder atrae a su círculo íntimo según su nivel de madurez. Un líder inseguro buscará dependencia, un líder sólido buscará complacencia. Esta ley introduce una responsabilidad ética directa y crucial, que es elegir bien a quien se escucha. El líder no puede delegar su juicio, pero sí puede enriquecerlo. Y esta realidad plantea el siguiente desafío. Si el círculo íntimo es clave, entonces el líder debe decidir si acumula poder o lo distribuye. Eso nos lleva a la siguiente ley, la ley del empoderamiento, donde el liderazgo se mide por la capacidad de hacer crecer a otros. Y esta realidad plantea el siguiente desafío. Si el círculo íntimo es clave, entonces el líder debe decidir si acumula poder o lo distribuye. Esto nos lleva a la siguiente ley, la ley del empoderamiento, donde el liderazgo se mide por la capacidad de hacer crecer a otros. John C. Maxwell define la ley del empoderamiento en una frase poderosa. Él dice que solo los líderes seguros empoderan a otros.
La ley del círculo íntimo dejó claro que el liderazgo es necesariamente colectivo. La ley del empoderamiento introduce ahora una pregunta decisiva. ¿Qué hace el líder con ese equipo cercano? ¿Concentra poder o lo libera? Empoderar no es delegar tareas menores ni dar participación simbólica. Empoderar es transferir responsabilidad real, criterio y margen de decisión. Y esto exige algo previo, seguridad interior. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchos líderes no empoderan porque temen volverse prescindibles, confunden liderazgo con control. Pero el control excesivo no es fortaleza, es inseguridad organizada. Max Weber advertía que el poder que necesita vigilarlo todo termina debilitándose. En cambio, la autoridad sólida se reconoce porque no necesita demostrarse constantemente. Empoderar implica aceptar dos riesgos principales: que otros decidan distinto a como tú piensas o como tú decides, y segundo, que otros cometan errores. El líder que no tolera estos riesgos nunca desarrollará líder. Lo que está desarrollando son solos ejecutores dependientes. En ese mismo orden, Stephen Covey lo expresaba con claridad cuando decía que tratar a las personas como responsables las vuelve responsables. El empoderamiento es en el fondo un acto de confianza aplicada, pero también es un acto de humildad. Reconocer que el liderazgo no consiste en ser el más capaz en todo, sino en crear un sistema donde otros puedan hacerlo. Desde una perspectiva ética, empoderar es respetar la dignidad de la otra persona como agentes morales, no solo como recursos. El líder que empodera reconoce que su rol no es brillar, sino hacer posible que otros crezcan. Esta ley explica por qué muchas organizaciones se estancan en el tamaño del fundador. El problema no es la visión, sino la incapacidad de soltar control. Y aquí se produce una transición natural. Sin empoderar implica hacer crecer a otros. Surge una pregunta aún más profunda: ¿quién puede formar líderes? La respuesta de Maxwell es contundente: solo un líder puede reproducir liderazgo. Eso nos lleva a la siguiente ley, la ley de la reproducción. Se necesita un líder para formar a otro líder. La ley del empoderamiento mostró que el liderazgo maduro libera responsabilidad. La ley de la reproducción va un paso más allá, plantea una verdad estructural. El liderazgo solo se multiplica por imitación, no por instrucción. Formar líderes no es transmitir información, sino modelar criterio, carácter y toma de decisiones. Por eso, esta ley afirma que solo quien ejerce liderazgo real puede reproducirlo. No se aprende liderazgo observando teorías, sino observando a personas. En ese mismo orden, Albert Bandura, desde la psicología del aprendizaje social, demostró que gran parte del aprendizaje humano ocurre por observación y modelaje. En liderazgo esto es aún más evidente. Las personas no hacen lo que el líder dice, las personas hacen lo que el líder hace, especialmente bajo presión. Y aquí aparece una distinción clave. Capacitar no es lo mismo que formar. La capacitación transmite habilidades, la formación transforma la manera de pensar y decidir. Peter Drucker sostenía que una de las tareas centrales del líder es desarrollar a otros para que puedan asumir responsabilidad mayor. Cuando un líder no reproduce liderazgo, la organización depende excesivamente de su presencia. La ley de la reproducción también revela por qué muchos programas de liderazgo fracasan. Enseñan técnicas, pero no ofrecen referencias vivas. Sin ejemplo, no hay transferencia real. Esta ley tiene una implicación ética profunda. El líder siempre está formando a alguien, incluso cuando no lo intenta. La pregunta no es si reproduce liderazgo, sino qué tipo de liderazgo tú estás reproduciendo. Un líder reactivo reproduce reactividad, un líder íntegro reproduce integridad y un líder inseguro pues va a reproducir dependencia. Y aquí surge un punto crítico. Reproducir liderazgo implica exponer la propia forma de liderar y eso requiere algo previo que se llama aceptación. Porque antes de seguir la visión del líder, las personas deben aceptar al líder como persona.
Esto nos lleva directamente a la siguiente ley, la ley de la aceptación. Las personas primero aceptan al líder, luego aceptan su visión. La ley de la reproducción mostró que el liderazgo se transmite por modelaje. La ley de la aceptación introduce una verdad previa y fundamental. Nadie sigue una visión si no confía en la persona que la propone. En liderazgo, las ideas no flotan en el vacío, siempre llegan encarnadas en alguien. Por eso, antes de evaluar la estrategia, las personas evalúan al líder. No lo hacen de manera formal, solo intuitiva. Es creíble, es confiable, es consistente. En ese orden, Max Weber hablaba de legitimidad con base de la autoridad. Sin esa legitimidad, la visión se percibe como imposición, incluso si es técnicamente correcta. Esta ley explica por qué algunos líderes brillantes fracasan. Tienen ideas sólidas, pero no han construido aceptación relacional. La gente no rechaza la visión, la gente rechaza al mensajero. James McGregor sostenía que el liderazgo auténtico requiere una relación de influencia mutua. Esa relación comienza con la aceptación, no con alineación estratégica. Aceptar al líder no significa estar de acuerdo con todo, significa reconocer su derecho a guiar. Y ese reconocimiento se gana con carácter probado, con coherencia sostenida y con una cercanía humana. Aquí aparece una advertencia clave. El líder que desprecia la aceptación termina gobernando desde el cargo. Puede lograr obediencia, pero pierde compromiso. Stephen Covey lo expresaba así: las personas siguen primero a las personas, luego al plan. La ley de la aceptación también introduce una dimensión de humildad. El líder no puede imponer su visión por la fuerza del ego, debe ganarse el derecho a ser seguido. Y esta aceptación se pone a prueba en los momentos difíciles, cuando el camino exige sacrificio, cuando el camino exige resistencia. Solo quienes aceptan al líder permanecen. Y eso nos conduce directamente a la siguiente ley, porque una vez aceptado, el líder enfrenta una expectativa ineludible: encontrar la forma de ganar, no para sí mismo, sino para quienes confiaron en él. Y esa se llama la ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de ganar. Así John C. Maxwell define la ley de la victoria. La ley de la aceptación estableció que las personas siguen primero al líder, luego a su visión. La ley de la victoria introduce la consecuencia inevitable de esa aceptación. El líder asume la responsabilidad de no rendirse. La victoria en ese contexto no es triunfalismo ni obsesión por el éxito, es responsabilidad moral. Cuando otro confía en el líder, este queda obligado a buscar soluciones incluso cuando el camino no es evidente. Víctor Frank sostenía que el sentido se revela especialmente en la adversidad. En liderazgo ocurre algo similar. El líder se define no cuando todo funciona, sino cuando las opciones se reducen. Esta ley no afirma que el líder siempre gana, sino que nunca se instala en la derrota como estado mental. El líder puede perder batalla, pero no renuncia al proceso. En ese orden, Peter Drucker advertía que una de las tareas centrales del líder es convertir los problemas en oportunidades, no en excusas. La mentalidad del líder no niega la dificultad, sino que la enfrenta. Y aquí aparece una distinción clave. Obstinación es negar la realidad. Liderazgo es persistir adaptándose. Ronald Heifetz hablaría en este contexto de liderazgo adaptativo, es decir, cambiar la estrategia sin traicionar el propósito. El líder que solo sabe insistir termina agotando a su equipo, mientras que el líder que sabe ajustar mantiene viva la esperanza racional. La ley de la victoria también revela una expectativa profunda de los seguidores: no ser abandonado. Cuando el líder se rinde internamente, el sistema lo percibe. Esta ley no glorifica al líder solitario, por el contrario, presupone todo lo anterior: un círculo íntimo sólido, un empoderamiento real y una aceptación ganada. La victoria es colectiva, pero la determinación es personal. Y aquí surge una dinámica interesante. Cuando un equipo comienza a experimentar victoria, aunque sea pequeña, se genera algo poderoso.
que se llama impulso. Este impulso cambia la perspectiva, reduce la resistencia y aumenta la credibilidad del líder. Eso nos lleva directamente a la siguiente ley, la ley del gran impulso. El impulso es el mejor amigo del líder. La ley de la victoria mostró que el líder asume la responsabilidad de no rendirse. La ley del gran impulso explica qué ocurre cuando esa determinación comienza a dar resultado. El impulso no es entusiasmo emocional, es energía acumulada por decisiones acertadas en el tiempo. Surge cuando el equipo experimenta progreso real y empieza a creer que el movimiento vale la pena. En ese sentido, Peter Drucker observaba que las organizaciones exitosas no eliminan la fricción, sino que aprenden a reducirla. El impulso hace exactamente eso, disminuye la resistencia natural al cambio. Cuando hay impulso, las decisiones se implementan más rápido, la gente tolera mejor el esfuerzo, la credibilidad del liderazgo se refuerza. Sin impulso, incluso las buenas ideas parecen pesadas. Con impulso, incluso las decisiones difíciles se vuelven posibles. Aquí aparece una responsabilidad estratégica del líder, proteger el impulso. No todo es el momento adecuado. La ley del progreso sigue operando, pero ahora el tiempo se vuelve un factor crítico. El líder que no genera el impulso lo desperdicia. El que lo fuerza artificialmente lo rompe. El impulso también es frágil. Una mala decisión, una incoherencia o una traición a la confianza pueden detenerlo abruptamente. Por eso, el liderazgo maduro no se obsesiona con comenzar cosas, sino con sostener el movimiento correcto. Y esa conciencia conduce a una pregunta inevitable. ¿En qué debe concentrarse el líder cuando el impulso está presente? Eso nos lleva a la siguiente ley, la ley de las prioridades. La actividad no es igual al logro. La ley del gran impulso mostró que el progreso genera energía. La ley de las prioridades introduce una advertencia crucial. El impulso sin enfoque se dispersa. Uno de los errores más comunes en liderazgo es confundir movimiento con avance. O hacer muchas cosas no garantiza impacto. El liderazgo consiste ante todo en decidir qué merece la atención y qué no. En ese orden de ideas, Peter Drucker fue enfático cuando dijo que no hay nada tan inútil como hacer eficientemente algo que no debería hacerse en absoluto. Priorizar no es una técnica de productividad, es un acto estratégico y ético. Cada sí del líder es un no implícito a otra cosa. Por eso la prioridad revela valores. El líder que no prioriza termina agotando a su equipo, diluyendo recursos y erosionando el impulso. En cambio, aquel líder que deja las cosas claras, protege la energía colectiva, enfocándola en pocas decisiones de alto impacto. Aquí aparece una distinción clave. Lo urgente presiona, lo importante transforma. El liderazgo se ejerce cuando el líder defiende lo importante, incluso cuando lo urgente grita más fuerte. Stephen Covey insistía en que el verdadero liderazgo ocurre en el cuadrante de lo importante, pero no urgente. Allí se construye el futuro, aunque no genere aplauso inmediato. La ley de las prioridades también exige coraje. Decidir implica renunciar y renunciar genera incomodidad, genera crítica y a veces pérdidas temporales. Pero sin prioridades claras el liderazgo se vuelve reactivo y pierde dirección. Y aquí surge la siguiente verdad. Toda prioridad real implica un costo. Elegir lo importante exige sacrificio. Y eso nos conduce a la siguiente ley, la ley del sacrificio. Para poder ascender, el líder necesita renunciar a cosas. La ley de las prioridades mostró que liderar es elegir. La ley del sacrificio revela el costo inevitable de esas elecciones. No se puede crecer en liderazgo sin perder algo en el camino. El sacrificio no es castigo ni martirio, es una consecuencia estructural del liderazgo. A mayor responsabilidad, mayor renuncia. El líder no paga después, paga antes. En ese orden, Max Weber hablaba de la ética de la responsabilidad. Decía que quien asume liderazgo acepta cargar las consecuencias que otros no ven. El sacrificio es parte de esa carga. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas desean la influencia del liderazgo, pero no están dispuestas a asumir su costo.
¿Quieres el reconocimiento sin la renuncia? ¿La autoridad sin la pérdida? El sacrificio adopta múltiples formas y es bueno entender esto. Tiempo personal, control directo, popularidad, seguridad emocional. En ese mismo orden, algunos autores han señalado que el carácter se forma cuando una persona elige lo correcto. En ese orden, el carácter se forma cuando una persona elige lo correcto por encima de lo conveniente. En liderazgo, ese fenómeno o ese momento ocurre una y otra vez. Esta ley también desmonta una ilusión moderna que el liderazgo es acumulación. En realidad, el liderazgo maduro es desapego progresivo. Cuanto más alto se lidera, menos se posee. El liderazgo que deja de sacrificar comienza a progresar. El liderazgo que deja de sacrificar comienza a protegerse, y cuando el líder se protege deja de liderar. El sacrificio, además, nunca termina. Cambia de forma, pero no desaparece. Cada nuevo nivel exige una nueva renuncia, y esa comprensión nos conduce a una pregunta crucial. ¿Cuándo sacrificar? ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo esperar? Eso nos lleva directamente a la siguiente ley, la ley del momento oportuno. Hacer lo correcto en el momento incorrecto sigue siendo incorrecto. La ley del sacrificio estableció que todo liderazgo exige renuncia. La ley del momento oportuno introduce una verdad importantísima. No basta con tener razón, hay que saber cuándo actuar. El liderazgo se ejerce en el tiempo, no en el vacío. Una decisión correcta puede fracasar si se toma demasiado pronto o demasiado tarde. Por eso, el liderazgo no es solo convicción, sino discernimiento temporal. Aristóteles ya lo advertía cuando hablaba de la prudencia. La virtud no consiste solo en hacer el bien, sino en hacerlo en la medida y en el momento adecuado. El líder sin sentido del timing puede dañar incluso con buenas intenciones. Peter Drucker insistía en que una de las competencias más difíciles del líder es nada más y nada menos saber cuándo no decidir. Esperar no siempre es debilidad, muchas veces es preparación. Aquí aparece una tensión constante. Actuar demasiado pronto genera resistencia, actuar demasiado tarde genera pérdida de credibilidad. El líder maduro aprende a leer el estado del equipo, la madurez del contexto, el nivel de confianza disponible. La ley del gran impulso vuelve a operar en este contexto. El timing adecuado aprovecha el impulso, el timing errado lo destruye. Esta ley también exige humildad. El líder debe aceptar que no controla todas las variables y que a veces el mejor movimiento es crear condiciones antes de actuar. El liderazgo impulsivo confunde urgencia con necesidad. El liderazgo sabio integra verdad, integra contexto y tiempo. Y esta comprensión prepara el terreno para una distinción final de crecimiento. Porque no todo liderazgo crece igual. Algunos solo suman seguidores, otros multiplican líderes. Esto nos lleva a la siguiente ley, la ley del crecimiento explosivo. John C. Maxwell define la ley del crecimiento explosivo en una frase: para multiplicar el impacto, desarrolla líderes, no seguidores. En ese orden, la ley del momento oportuno mostró que el liderazgo requiere discernimiento, pero la ley del crecimiento explosivo introduce ahora una distinción decisiva sobre el tipo de crecimiento que produce un líder. Los seguidores suman, mientras que los líderes multiplican. Esta no es una afirmación retórica, sino estructural. Un líder que solo forma seguidores se convierte en cuello de botella. Todo pasa por él, su capacidad personal está totalmente limitada. En cambio, cuando un líder desarrolla líderes, el impacto deja de depender de su presencia constante. Esta ley también redefine el éxito del líder. El éxito no se mide por cuánto creció mientras estuvo presente, sino por cuánto puede seguir creciendo sin su presencia. Y esta idea nos conduce naturalmente a la última ley, porque cuando el liderazgo deja de depender de la persona, aparece la pregunta final: ¿qué queda cuando el líder ya no está? Esto nos lleva a la ley del legado. El legado no es reputación ni memoria pública, es continuidad de criterio, valores y capacidad en ausencia del líder. Un liderazgo sin sucesión es por definición incompleto. En ese orden, Peter Drucker fue contundente
cuando dijo que la prueba definitiva de una organización es que pueda prosperar sin su formador. Hemos llegado al final de este episodio de Pensar para Liderar. Hoy hemos recorrido el marco completo de las 21 leyes irrefutables del líder de John C. Maxwell, la cual nos comunica un conjunto de principios que describen cómo funciona realmente el liderazgo y cuando se ejerce con responsabilidad, cuando se ejerce con influencia y carácter. A lo largo del episodio vimos que el liderazgo no se reduce a cargo, a carisma o intención, sino que aparece como un sistema, comienza con la persona, se expresa en la influencia, se sostiene en la confianza, se multiplica al formar a otros y se confirma finalmente en el legado que queda. Si este episodio te aportó claridad, pensamiento estructurado y profundidad para liderar, suscríbete al canal. La suscripción no es solo un gesto, es una decisión consciente de seguir cultivando criterios, carácter e influencia con ideas que pueden sostener decisiones reales. Nos encontramos en el próximo episodio de Pensar para Liderar.